@Julio Sánchez Cristo Oficial. Darío Valencia es un entrañable amigo militante por aquellas épocas del galanismo, cuando hacíamos política en la década de los 80. Luego, él pasó a la academia, estuvo en la Comisión Nacional de Televisión y ha sido un profesor permanente de ética periodística, de buenas prácticas. El profesor Darío me manda el siguiente correo. Tengo la intuición esperanzadora de que Miguel Uribe Turbay va a sobrevivir. Por experiencias personales, creo en señales sobrenaturales que no concibo siempre como casualidades. El sábado, Miguel recibe en su cabeza 2 disparos mortales de un sicario adolescente en una campaña en Modelia. Sus amigos políticos lo levantan para trasladarlo urgentemente en un carro de los escoltas a un centro de atención médica y en segundos aparece una ambulancia que nadie había pedido y que permitió que llegara con vida a la Santa Fe. El edil de Fontibón, que organizó el encuentro político, dijo después a los medios de comunicación que la aparición al instante de la ambulancia fue una obra de Dios. El concejal Andrés Barrios, presente también en el fatídico acto, manifestó que la aparición de la ambulancia fue un milagro. Así comienza esta historia, que tiene que ver con la W y tiene que ver con un señor que se llama Daniel Klug. Don Daniel, buenos días. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? Pues recordando lo que pasó hace 17 años. Y para ilustrar lo que pasó hace 17 años, 17 años, de ahí salió un libro. Dios salvó a mi hijo, la historia de un milagro. El milagro de nuestro invitado nació de una entrevista aquí en la W. Escuchen. Don Rafael Klug nos atiende a esta hora. Don Rafael, gracias por atendernos. Estamos absolutamente impactados por lo que ha sucedido por cuenta de la irresponsabilidad de este conductor. Estábamos hablando con el general Palomino. Por razones legales, el conductor no está en la cárcel, está en su casa, detenido allí, tiene domiciliaria, pero en este momento lo más importante, porque nos informan que es lo más grave, nos dice el general Palomino, es el desarrollo de la salud de su hijo. ¿Cómo está él? ¿Cuáles son las últimas noticias que tiene usted de la clínica? Buenos días. Buenos días. Mi hijo pues está estable. Afortunadamente ayer ya nos pudo reconocer, pudo hablar con nosotros. Se encuentra pues en estado crítico todavía, en cuidados intensivos, pero lograron detener la hemorragia interna que tenía y se encuentra mejor, gracias a Dios. Don Rafael, el fin de semana se solicitó sangre. Él, que entendemos, tiene un tipo de sangre que no es tan común. ¿Se pudo conseguir la sangre necesaria? Sí, de hecho fue realmente impresionante la solidaridad de la gente. No sé cómo se forman estas cadenas, cómo funciona esto, pero llegó la solidaridad y la donación de la gente hasta el punto que nos llamaron a la clínica que por favor no dijéramos que no donaran más, que no tienen capacidad de procesar más. Impactados con este tema del accidente en la 148 con la autopista. Usted se imagina, Alberto, 2 carros están con la policía, tuvieron un incidente menor, están terminando de levantar el croquis, firmando el parte, aceptando sus responsabilidades, y hay una gente dentro de los carros y otra gente que está parada afuera, naturalmente por fuera de la vía, y viene un señor borracho a toda velocidad, mata a una señora y tiene a 5 personas en la clínica. Una de ellas, este muchacho Klug, grave. ¿Qué tal esa? No, pues dramático. Me parece que hace parte de la conversación que tuvimos con el director de la policía, el general Naranjo, respecto del manejo que la justicia le da a los problemas de policía, a los problemas penales, en los que siempre existe la posibilidad de que gane el que cometió el delito y la víctima sea la que pierde.
Pues hay indignación porque el responsable, que además es un abogado reconocido contratista de la ciudad, está en su casa. Está en su casa. Félix nos explicaba que por no representar un peligro para la sociedad, por no tener antecedentes, tiene el beneficio de la domiciliaria. Eso tiene que ver un poco con la política de tratar de sacar gente de la cárcel que no represente peligro. Esa es la explicación que hay en un país que tiene tanta delincuencia y necesita tantas cárceles. Naturalmente eso para un padre o para un hijo de la señora muerta es inaceptable. El señor Klug está con nosotros nuevamente. Su hijo, un muchacho de 17 años del gimnasio campestre, por su edad me imagino que ya estaba en el final de sus estudios, con todos los sueños e ilusiones que hay a los 17 años, se encuentra casi con la muerte con este accidente. Afortunadamente, por lo que alcanzamos a escuchar, ya su última intervención lo tiene en un punto de estabilidad y lo más importante, ya reconoció a sus seres queridos. Don Rafael, ¿con quién se encontraba su hijo en ese momento? Yo estaba con él, Julio. Él me llamó como a las, 9 de la noche. Me dijo que había tenido un pequeño choque en la autopista. Le dije que no se preocupara, que ya iba para allá. Cuando llegamos allá, pues no había llegado aún la policía, estaba la gente del seguro. Tratamos de hablar con la señora del incidente, pues ha sido un choque pues, menor, un choque de latas muy bobo. Sin embargo, pues el carro en el que iba mi hijo no se podía mover porque la ventaviola se le había pegado al radiador. Después llegó la policía, muy amables la policía, o sea, la actuación de la policía me impresionó por su profesionalismo. Inmediatamente colocaron las motos como unos 20 metros atrás del carro que guiaba mi hijo, un Mercedes, con todas las luces prendidas, pues mirando en contravía por la autopista. Cuando pues finalmente llegaron al punto de que iban a hacer un arreglo, nosotros permanecíamos entre mi otro carro más adelante del Mercedes, como unos 10 metros adelante que yo me había parqueado. Vino la señora del seguro, nos dijo que la señora necesitaba, pues iban a arreglar. A todas estas nos han dado ya a las 11 de la noche. Nos bajamos del carro con mi hijo para ir a firmar. Sobre el baúl del Mercedes estaban haciendo de escritorio. Mi hijo firmó, lo abracé, le dije fresco, aprendamos. Fue una o dos cosas, salimos bien. En ese momento me volteé, veo a una cuadra un carro sin luces a toda velocidad que viene y con ese deseo de ver que se corre de carril y no se corrió. Entonces grité, viene un carro sin luces, no va a parar. Los policías se lanzaron, el uno hacia la cadena hacia el carril de Transmilenio, yo hacia el otro. Yo me lancé al Transmilenio también, volaron las motos. Pasó por encima de todos los que estaban ahí, incluido mi hijo. Se incrustó entre el Mercedes, mandó el Mercedes 10 metros adelante y lo incrustó contra la camioneta BM donde estaba mi señora y la amiga de mi hijo. Y me dicen las personas que estaban ahí presentes como usted que era evidente el grado de alicoramiento de este señor. Pues yo no soy una autoridad para decir esto. Pero, pues sí, el señor, yo cuando lo vi, digamos, 10 minutos después del accidente, no sabría decirlo porque uno en ese momento no está muy ahí. El señor seguía manejando el carro, o sea, el carro estaba parado, obviamente, destrozado, y el señor seguía en el timón manejando el carro, o sea, asumo que su estado era, pues, de alicoramiento. ¿Qué tan rápida fue la reacción de poder mover a la gente para los centros de asistencia, para las clínicas? Julio, mire, fue pues milagroso. Cuando yo me levanté de la carretera y pues como que uno cae en cuenta, mi hijo estaba ahí. Lo vi en la carretera tendido, físicamente muerto, o sea, no había una reacción, no, nada. En esas apareció un señor, me dijo, yo soy médico, déjemelo tocar. Le dije, está muerto. Y entonces él lo tocó, me dijo, no, tiene pulso, está vivo. En ese momento había una ambulancia parada ahí. Se lo llevaron y, 15 minutos después había ya más ambulancias, se llevaron a los demás. A Daniel se lo llevaron
a los 5 minutos, no sé de dónde salió la ambulancia realmente, no, nadie la había llamado todavía, o sea, no sé, fue como milagroso. Por lo que le escuchamos, esas primeras horas después del accidente, don Rafael, para Daniel fueron muy difíciles, es decir, estuvo en serio peligro su vida. No, totalmente, Julio, hasta... El problema es que, pues aparte de las fracturas de cráneo, pues que en el fondo, digamos, era el menor problema en este momento. Tuvo, pues, múltiples fracturas en la pelvis y me explicaban los doctores que esto sangra mucho y no podían controlar ese sangrado. Entonces se apeló y le pusieron sangre y nada que trancaba. No lo podían operar porque si lo abrían se moría porque se desangraba. Y al finalizar de la tarde del sábado se atrevieron a hacerle un procedimiento como para buscarle si puedan taponar las cosas. Le encontraron afortunadamente una arteria dentro de varias cosas que estaba, pues, amputada, como dicen los médicos. Se la taponaron y inmediatamente la presión empezó a subir. Eso nos dio un parte de tranquilidad, aunque me dijeron, mire, su hijo está en estado crítico, está estable, pero se puede morir, o sea, tenemos que seguir rezando. Más entrada la noche me tocó ir a hacer una declaración para la fiscalía. Me llamó mi hija chiquita, que él había abierto los ojos, le había apretado la mano. Eso pues ya fue una cosa muy buena. Y ya ayer por la mañana lo pudieron desentubar, abrió los ojos y nos reconoció. Y en ese estado está ahorita. Y va a salir adelante, don Rafael, va a salir adelante. Esperamos. Yo quiero invitarlo a que escuchemos al director de Derecho Penal de la Universidad del Rosario sobre la parte penal de este horroroso episodio de su vida. Don Rafael, un saludo a Daniel, a su familia, y estamos seguros de que va a salir adelante. Muchas gracias, Julio, muy agradecidos. No sé si Félix se acuerda de este episodio. No me acordaba, pero ya sí, un poco escuchándolo. De eso quedó un libro, y don Rafael muy gentilmente cuenta en el libro que tenía una lluvia de llamadas de todas las emisoras y que tuvimos el privilegio de aceptar de conectar con él y nos dio esa primera entrevista. Pero ahí quedan 2 episodios por comentar. Es el señor. Ese señor en ese momento no se supo quién es, de dónde apareció, ni a dónde se fue. ¿Quién era ese hombre? Y la ambulancia, como en el caso de Miguel. ¿Cómo aparece en esa emergencia, a los minutos, esa ambulancia que le termina salvando la vida? Don Daniel, han pasado 17 años, usted ya tiene 34. ¿Ustedes pudieron encontrar a ese señor? Pues mira, Julio, primero súper conmovido con toda la historia oyéndola ahí, porque nunca había oído esas palabras de mi papá y de todo, a pesar de ser primera persona que lo había vivido. Pero te cuento un poco, después del accidente, realmente yo me di cuenta que demasiada gente me había apoyado. Y entre todo eso yo dije, quiero dar gracias. De pronto, para contarte la historia un poco corta por ese lado, terminé haciendo una campaña con la alcaldía para prevenir la conducción en estado de embriaguez. Y durante esa campaña hicimos muchas charlas, muchos eventos, muchas cosas. Y más de una vez alguien fue y me dijo, yo fui el médico que estuvo ahí, que no sé qué. Pues yo realmente dije, muchísimas gracias, te agradezco un montón. Pero pues por dentro ya sabía que varios me lo habían dicho. Entonces pues realmente nosotros como familia nos quedamos con que eso fue realmente un ángel, pues porque nunca encontramos como con certeza a la persona que realmente había estado ahí. Pero, Daniel, su padre sí lo identificó. Él dice que era, estoy mirando el libro, dice que era un tipo de unos 30 años, pelo corto, camisa y jean. De todos los que pasaron a decirle a usted yo fui, ¿su padre no identificó a ninguno? No, realmente nunca me tocó que me dijera, mira, esta fue la persona que... No.
Y Daniel, ¿hubo alguna explicación de la razón por la cual estaba ahí, a tiro, la ambulancia? Ninguno. Eso también es un tema de... Yo me volví, pues yo era muy joven, pues realmente uno como que a veces es medio rebelde con la religión. Me volví muy creyente pues a raíz de esas cosas, pues porque realmente hay cosas que son inexplicables. De hecho, de la parte médica también me tocó después en el country, cuando ya estuve bien, fui a la clínica y me decían, Daniel, su historia es una cosa de locos. O sea, entonces como que realmente ponen muchas señales. No soy el más que vaya a misa y que todo, pero sí siento que uno tiene que tener como una conexión con algo y que pues en mi caso yo soy católico y sí creo que me he vuelto bastante creyente a raíz de un accidente. Y hay que volver también a recordar la ciencia y los médicos que lo atendieron, porque ellos son los que taponan la arteria y le devuelven la estabilidad que necesitaba su pulso en ese momento. ¿Usted recuerda qué médico lo atendió en la country? Uy, ahorita no me acuerdo de los nombres, pero sí los tenía por ahí apuntados. Vale. Pero sí, porque de hecho tuvimos pues como yo tuve un evento después con ellos, porque siempre prometí que cuando estuviera bien iba a volver. Y un día, casualmente, al papá de un amigo mío le dio un infarto. Y fuimos como todos los amigos, pues a acompañarlo. Y yo dije, vengan, ya él está estable, todo. Yo había prometido que cuando estuviera acá en el country, bien, pasaba por cuidados intensivos. Me fui a meter a cuidados intensivos y obviamente me trancaron. Usted no puede entrar acá, no sé qué. Y el director de cuidados intensivos, de casualidad, pasó por ahí y dijo, Daniel, ¿cómo así? Venga, entre. Y me metieron como en un cuartico que ellos tienen ahí adentro. Y yo en shock de ver, pues porque realmente no, todo lo que yo decía, yo no puedo creer, yo estaba así, yo era una de estas personas. Me dicen, Daniel, ahorita no hay nadie que esté ni parecido a como está usted. O sea, ninguno de estos se va a morir. Acá la gente está simplemente más en monitoreo en este momento. Usted estaba demasiado mal, usted estaba mucho peor. Y ahí digamos que todos los médicos me empezaron a contar historias y cosas que ellos me decían, yo no puedo creer. Hay una enfermera que me acuerdo que me decía, yo no puedo creer que tú estés acá caminando solo, diciéndome que estás estudiando una carrera en una universidad después de todo lo que te pasó. Daniel, ¿qué pasó con su vida? ¿Qué estudió? ¿Qué hace hoy? Yo me gradué del campestre, del gimnasio campestre. Estudié administración de empresas en el CESO y hoy en día trabajo en un banco internacional. Y nada, estoy en eso, soy banquero. Llevo 8 años, 9 años trabajando en Colombia un tiempo y ahorita estoy en Citibank. Sí, Daniel, justamente sobre su salud quisiera hablar. Usted en ese momento tuvo fractura de cráneo, de pelvis y varias costillas rotas. Tuvo un panorama bastante desalentador. Yo quisiera saber qué puede hacer usted hoy que le dijeron los médicos en su momento que jamás podría hacer por su estado de salud o por las consecuencias de este desafortunado accidente. Pues yo creo que podemos arrancar por caminar, porque realmente eso era una incógnita muy grande, como el carro me pegó en la cadera se me partió en 30 y pico pedazos, haciéndome esa cirugía de la pelvis fue cuando broncoaspiré, que eso fue como, o sea, la parte que ustedes mostraron ahorita en el programa fue cuando me reanimaron y demás, cuando llegué del accidente, pero posteriormente cuando en teoría estaba medio estable, me iban a operar de la pelvis y ahí broncoaspiré y ahí fue cuando estuve pues muerto clínicamente, por así decirlo, un buen tiempo, hasta que me lograron reanimar. Y esa cirugía de la pelvis nunca me la pudieron hacer, pues porque obviamente después lo que trataron fue de estabilizarme de muchas cosas. Y curiosamente, la pelvis, digamos que pegó sola. Yo tenía unos tutores por encima, pero pues nunca me pudieron hacer la operación como tal. Y cuando ya salí de la clínica y todo, pues me hicieron como unas radiografías y demás. Y me dijeron, pues venga, está chueca, pero los ángulos que usted necesita para caminar y demás son los que se pueden, pero pues eso va a ser un proceso muy largo
y realmente yo ahí sí me aterré a Dios, a las fuerzas, a las cosas, a hacer terapia, me dolía, lloraba, me quejaba, pues mi familia me acompañó un montón en todo el proceso, eso sí, agradecimiento full. Y yo creo que pues, eso son como cadenas de milagros, porque realmente casi que a los 4 o 5 meses de que había salido de la clínica ya estaba pudiendo caminar con muletas. Entonces, pues sí fue un proceso mucho más rápido de lo que todos los médicos pronosticaron que iba a poder ser. Y pues el tema de hacer deportes, yo me alejé mucho de deportes de impacto, pues no juego fútbol, no nada de esas cosas, a menos de que sea pues como algo amistoso, que uno sabe realmente pues que es como por pasar rico, pero pues digamos que me siento tranquilo cuando corro, cuando esas cosas que en teoría me iba a incomodar mucho, no me iba a hacer sentir seguro, entonces pues no iba como a poder recuperar ese tipo de movilidad. Sí, yo quisiera que habláramos de ese milagro que usted menciona, y su padre tiene un libro que se llama Dios salvó a mi hijo, la historia de un milagro, y pues como ya lo contamos acá y usted lo relataba, el pronóstico de los médicos era pesimista, era que usted no se iba a salvar. Cuéntenos cómo fue, digamos, aferrarse a Dios y a ese milagro, si en algún momento sus padres perdieron la esperanza o siempre estuvieron aferrados a esa posibilidad. Mis papás, mi mamá puntualmente es muy creyente y siento que tuvieron una compañía de mucha gente que yo siento que esas cadenas de oración sí funcionan, sí tienen un efecto impresionante. Cuando hay tanta gente unida en energía, en espiritualidad, como en alma y cuerpo, por así decirlo, en pro de que una persona esté mejor, sí sean los milagros. Y yo creo que mis papás en el fondo de su corazón siempre estuvieron mucho más aferrados a Dios que a la misma ciencia, pues porque al fin y al cabo con los médicos, mis papás, ninguno de los dos es médico. Entonces pues yo creo que lo que debe pasar a la mayoría de papás y demás en un caso de estos es pues se aferran a lo que los médicos les digan, pero pues uno no sabe si lo que el médico está diciendo está bien, no está mal, es la mejor opción o no, pues no realmente confía. Y yo creo que uno lo que confía es en que Dios va a iluminar esas mentes a tomar las mejores decisiones. Entonces yo diría que siempre estuvieron aferrados, pues porque desde ese desconocimiento, pues a lo que se podían aferrar era que Dios los iluminara y tomaran las mejores decisiones para que el desenlace fuera el mejor. Sí, Daniel, ¿qué pasó con el señor Fernando Abello? ¿Qué pasó con ese proceso judicial? ¿Ustedes volvieron a saber de él? Cuéntenos al respecto. Bueno, yo supe, pues él realmente tuvo un proceso en casa por cárcel, como mencionaron ahí. Después le metieron, creo que fue 4 años y medio, pues porque las penas en ese momento pues no eran muy fuertes, porque pues más que todo, no tanto por mi lado, sino pues porque él mató a una señora también. Entonces pues realmente me pareció poquito, por así decirlo, pero pues porque uno compara versus otras penas que hay en el país y demás, pero pues no, realmente mi intención tampoco nunca fue, yo quería que él pisara la cárcel porque sí me acuerdo de eso y dije, siento que ha sido un caso muy sonado y quiero que esto sea un ejemplo para la sociedad, yo siento que esto tiene que cambiar, que la gente no puede seguir conduciendo en estado de embriaguez y pues digamos que así fue, pero nunca volvimos a saber de él. Curiosamente, hace poquito, por unos temas que tuve, que yo me fui a vacunar en Miami cuando el COVID, conocí a una persona que lo conocía, me empezó a contar la historia y después una exnovia mía que yo tenía, se le casó una prima y esa persona que lo conocía en el matrimonio le dijo, oye, ¿supiste lo que pasó con Fernando? Como no, ni idea, ¿qué pasó? Y le contaron que se había muerto. Y eso creo que fue hace un par de años, pues, entre pandemia y ahorita, pero no tengo muy bien la certeza de qué fue lo que pasó. Por ahí me contaron después también que parece que se había suicidado, que lo encontraron en la oficina de él, pero no tengo mucho detalle. Realmente. Usted estuvo en coma tras ser atropellado por este conductor borracho. Sobrevivió. Hoy cuando uno ve la radiografía que circula de Miguel Uribe con un disparo en la cabeza, no puede uno evitar preguntarse qué es lo que se vive en ese momento. ¿Se es consciente?
¿Recuerda alguna imagen, alguna luz al final del túnel? Eso que muchos describen como estar entre la vida y la muerte. ¿Qué cree usted que puede estar en este momento viviendo hoy Miguel Uribe en ese estado profundo de inconsciencia? Yo realmente tengo como ciertas imágenes, realmente mi cabeza hoy en día bloqueó mucho. Me aconsejaron alguna vez que si quería ir como una señora que me ayudaba como a recordar eso, yo no quise, porque siento que eso es parte como del proceso que tuve. Sí tengo como muy en el fondo de mi corazón imágenes de que se me vinieron muchas cosas de mi familia, de mis abuelos, como momentos de mi vida. Entonces yo creo que pues eso, yo creo que cada persona lo puede vivir de una forma muy diferente y pues no sé, eso es como que me parece como complicado. Este caso puntual me parece también algo que está estremeciendo mucho el país y yo creo que pronto esto puede ser también un hilo de unión de no perder la esperanza, no perder la fe. Sé que es un caso tremendamente complicado, no solo para que, digamos, que continúe con nosotros, sino pues para que su estado de pronto, pues porque la cabeza es un órgano bien complejo, pero yo estoy seguro que de la mano de las cadenas de oración que estamos haciendo entre todos y de toda la fuerza positiva y de la unión que se está creando en medio de un país con tanta, digamos que, con tanto odio en el tema político, creo que Miguel está logrando también una unión impresionante y yo creo que todo eso puede ser, yo creo que él se da cuenta de eso, mejor dicho, yo creo que eso lo está viviendo él y yo creo que eso puede ser algo muy esperanzador para que salga adelante. Daniel, la siguiente pregunta se la hago y primero que todo ofreciendo disculpas porque pues voy a cuestionar su creencia y lo hago con mucho respeto porque considero que las creencias de todas las personas son respetables siempre y cuando éstas no hagan daño a los demás. Sin embargo, desde una perspectiva científica, pero también una perspectiva de la lógica, ¿usted cómo es? Usted dice, con la oración sí suceden los milagros, pero en el mundo entero se conocen casos de personas que están en una situación clínica muy difícil y se hacen gigantescas cadenas de oración y no pasa nada. Entonces, ¿eso no resulta más bien una forma práctica de explicar algo tal vez, pues, que resultó afortunado con los devenires de la vida y de la ciencia, pero que termina siendo un tanto injusto cuando se califica de milagro lo que afortunadamente le pasa a usted, pero que infortunadamente puede que no le pase a otra persona en una circunstancia similar? Pues mira, yo realmente también me he vuelto muy abierto en ese sentido, porque yo digo, yo digamos que nunca en campañas, ni en charlas, ni en conversaciones le he dicho a las personas, ustedes tienen que ser católicos porque es la única religión y porque es el único Dios. Yo realmente eso siento que se ha vuelto un tema muy personal. Yo lo que sí he entendido mucho es que la gente tiene que creer en algo, y así creer en algo puede ser simplemente un tema de energías, y yo sí creo que cada uno, independientemente de sus creencias y de sus cosas, tiene como un propósito en este mundo. Entonces muchas veces puede que, como dices tú, el milagro de lo que uno quiere que sea el milagro no se ve, pero esa persona seguramente tuvo un propósito en este planeta y seguramente su círculo cercano se puede demorar, puede ser también, porque realmente hay un duelo por medio cuando las cosas no pasan como uno quiere, pero estoy seguro que la mayoría de esas personas siempre al final encuentran un sentido del por qué las cosas pasan como pasan. Y yo creo que eso es como lo primero que también toca entender, que es que uno también cree que el milagro es cuando uno logra lo que uno quiere. Hay muchas personas que tienen un propósito diferente. Daniel, tengo una última curiosidad. ¿Cómo está su padre? ¿Cómo está don Rafael? Bien, está muy bien. Ahorita está en un gimnasio que justo le conté que vamos a tener la conversación y está como no, está bien. Ahorita él pues sigue trabajando en su compañía y está muy dedicado ahorita. Entonces yo tengo sobrinos, entonces pues, mis papás se volvieron abuelos y eso les cambió el mundo y fue como una nueva vida para ellos también, ahí arrancar.
Daniel, 17 años después de la conversación que tuvimos con su padre, de un libro que para él simplemente lo explica un milagro por cuenta de esa persona que pasó anónimamente allí y ayudó, y la presencia inexplicable de una ambulancia. Gracias por recordar ese momento cuando necesitamos darle tanta fuerza a Miguel. Ha sido usted muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes y ojalá que todo el mundo de verdad siga apoyándolo y siga rezando por él, porque lo que les decía, no necesariamente tiene que ser una oración a la Virgen María ni ningún tipo de religión. Yo creo que mientras todos juntemos las energías y juntemos como toda la misma intención, seguramente cosas muy grandes pueden pasar y estoy seguro que Miguel tiene como una misión muy grande en este mundo. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.